fueron las redadas masivas de la era Trump, con su despliegue de recursos y su enfoque en la detención y deportación. Un muro invisible, una barrera psicológica tanto como física, que realmente detuvo la migración mexicana, reduciendo el flujo de personas que cruzaban la frontera en busca de una vida mejor, o solo empujaron a la gente, a hombres, mujeres y niños desesperados, a rutas aún más peligrosas, a enfrentar el desierto implacable y los riesgos mortales en su búsqueda de seguridad y oportunidad. Durante años, a lo largo de décadas de cambios políticos y sociales, la política migratoria de IE.UU, con sus leyes y regulaciones en constante evolución, apostó por el miedo, por la intimidación y la amenaza de la deportación, como disuasivo, como una forma de controlar y restringir el movimiento de personas. Pero la migración entre México y IE.UU, esta danza compleja y continua, es una historia de necesidad, de la búsqueda desesperada de una vida mejor lejos de la pobreza y la falta de oportunidades, familia, del deseo profundo de reunirse con seres queridos y construir un futuro juntos, y economía compartida, de la interdependencia y el flujo constante de bienes, servicios y remesas. Las redadas, con su impacto devastador en comunidades enteras, y la criminalización del migrante, la estigmatización y el trato inhumano, buscaban enviar un mensaje claro y contundente: no son bienvenidos, un mensaje de rechazo y exclusión. Hoy analizamos con una mirada crítica y basada en datos si esas políticas realmente frenaron la migración, si lograron su objetivo declarado de reducir el número de personas que cruzan la frontera, o solo la transformaron, si simplemente cambiaron las rutas y los métodos utilizados por los migrantes en algo más riesgoso y humano, con un costo inaceptable en vidas perdidas y sueños rotos. En 2017, el panorama migratorio en Estados Unidos experimentó una transformación drástica. Las políticas que se implementaron durante este año marcaron un antes y un después en la forma en que se abordaba la inmigración, generando un impacto profundo en las comunidades de inmigrantes y en la sociedad en general. La llegada de Trump a la presidencia marcó un giro radical, un cambio de rumbo que se caracterizó por una postura mucho más restrictiva y una retórica anti-inmigrante que resonó en todo el país. La política de tolerancia cero y la promesa de un muro fronterizo se convirtieron en los símbolos más visibles de esta nueva era en materia migratoria. Ahora, todos los adultos que cruzaban la frontera sin papeles, sin importar sus circunstancias individuales, enfrentaban cargos criminales. Lo que antes podía ser una falta administrativa, ahora se convertía en un delito federal. La consecuencia más brutal de esta política fue la separación sistemática de familias, una práctica que generó indignación a nivel nacional e internacional. Miles de niños fueron separados de sus padres, apartados de sus padres, sumiéndolos en una situación de vulnerabilidad extrema y generando traumas psicológicos que podrían durar toda la vida. Y se intensificó redadas en comunidades y lugares de trabajo, sembrando el terror entre los inmigrantes, sembrando miedo incluso entre quienes no tenían antecedentes penales ni representaban una amenaza para la seguridad pública. La vida cotidiana se volvió un ejercicio de supervivencia, donde cada día era una lucha constante contra la incertidumbre y el temor a ser deportado. El objetivo era claro: disuadir a través del castigo y el trauma infligido a las familias inmigrantes. Pero esta lógica ignoró las razones profundas, las causas estructurales, que empujan a la gente a migrar, a buscar una vida mejor para sus familias, a escapar de la violencia y la pobreza. El miedo se instaló en las comunidades inmigrantes, pero la migración no desapareció, porque las necesidades y los sueños de las personas son más fuertes que cualquier muro o política restrictiva. El costo real de la mano dura de estas políticas de inmigración severas fue mucho más allá de las estadísticas y los números que se presentaban en los informes oficiales. Se midió en familias rotas, en el dolor palpable de la separación, en la incertidumbre constante que carcomía los cimientos de los hogares, y comunidades paralizadas, donde el temor se convirtió en el pan de cada día, silenciando voces y limitando la vida comunitaria. Historias como la de Elena, una madre trabajadora y pilar de su familia, madre detenida y separada de sus hijos ciudadanos, quienes de repente se vieron sin su principal apoyo y guía, se multiplicaron,
convirtiéndose en un patrón doloroso y recurrente en muchas comunidades. El miedo vació calles, antes vibrantes y llenas de vida, parques y escuelas. Lugares que deberían ser sinónimos de alegría y aprendizaje, se vieron desolados. La vida se replegó a las sombras, donde la gente intentaba pasar desapercibida para evitar la atención de las autoridades. Padres preparaban a sus hijos, con el corazón encogido, para el día en que no regresaran, enseñándoles a ser fuertes y a cuidarse mutuamente. La desconfianza hacia la autoridad creció, erosionando la relación entre la comunidad y quienes debían protegerla, y la denuncia de crímenes cayó, dejando a las víctimas sin recursos y a los delincuentes impunes. La explotación laboral aumentó, aprovechándose de la vulnerabilidad de los trabajadores, pues muchos aceptaban cualquier condición, por precaria que fuera, para no llamar la atención, temiendo que cualquier interacción pudiera resultar en la deportación. El ciclo de miedo y silencio, alimentado por la incertidumbre y la desesperación, solo profundizó la vulnerabilidad de los migrantes, atrapándolos en una espiral de marginación y sufrimiento. Al principio, las detenciones en la frontera cayeron, pero pronto volvieron a subir. Para 2019, las aprehensiones alcanzaron cifras récord, con familias y menores huyendo de la violencia. Las deportaciones aumentaron, pero nunca superaron los picos de años anteriores. El enfoque cambió. Cualquier indocumentado era objetivo, no solo quienes tenían antecedentes. Los datos muestran que el castigo solo tuvo efectos temporales. La migración siguió, adaptándose y volviéndose más peligrosa. La mano dura no resolvió el problema, solo lo transformó. Con Biden se acabó la tolerancia cero y se intentó reunificar familias. Y se volvió a priorizar amenazas reales y el miedo cotidiano disminuyó. Sin embargo, la llegada de migrantes y las críticas al sistema persisten. Las cicatrices de la era Trump siguen presentes. La confianza no se recupera de inmediato. La pregunta sigue abierta. ¿Frenaron las redadas la migración o solo la hicieron más peligrosa? El verdadero impacto se mide en las vidas y el alma de la nación, no solo en cifras.